Bienvenidos, ¿qué tal? Dios les bendiga. En este tiempo tendremos una nueva cápsula de doctrina y quisiera que ahí donde está usted pueda acompañarnos a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice la palabra: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. ¿Qué tal si allí donde está, pues, nos disponemos un momento para una pequeña oración? Amén. Amante y cariñoso Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar acá reunidos a través de esta plataforma, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas bendiciendo a cada persona, Señor, que dispone de su tiempo para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, para seguir creciendo y aumentando en fe. Dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo te pido, Padre, que tú seas colocando el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Amén y amén. Creo que Dios tiene una palabra especial para ti en este tiempo. ¿Y qué tal si ahora pues nos disponemos a escuchar a nuestro pastor Isaí? Es una bendición que nos van a acompañar en esta cápsula de doctrina. Yo me gustaría que ahí en casa podamos tomar nuestros lugares, podamos sentarnos, podamos agarrar nuestra libreta, todo lo que tengamos a la mano. Recordemos que a veces es necesario escribir, a veces es necesario apuntar en tu iPad, en tu libreta, para que podamos recordar y podamos ir repasando lo que Dios nos habla. Y me gustaría hablarte de algo en especial en esta cápsula de doctrina, y es los problemas de mi voluntad. Dile al que está a un lado: los problemas de mi voluntad. Saben, yo creo que el ser humano está diseñado, ¿verdad?, para que pueda escoger, pero sobre todo para que pueda hacer la voluntad de Dios. Pero también al hombre le gusta hacer su propia voluntad. ¿Qué pasa cuando alguien te dice: tienes que hacer esto? Normalmente el ser humano dice: ¿y por qué tengo que hacerlo? Porque al ser humano le gusta hacer su voluntad. Pero realmente fuimos diseñados para hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra en Hechos 22:14: después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y lo oigas hablar. Date cuenta lo que Dios nos está hablando. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Dile al que está a un lado: yo soy escogido. Y si tú eres escogido, aquí es claro que dice: te ha escogido para que conozcas su ¿qué? Su voluntad. Dios te está hablando que es necesario que tú conozcas su voluntad. Dios te escogió para que conozcas lo que Él desea. Hace un tiempo a mí me pasó que mi papá y mi mamá, yo tenía como 10 años de edad, estábamos en casa de un familiar y me dijo: Isaí, no te metas a la alberca. Y yo: papá, ¿por qué? ¿Por qué si todos mis amigos, mis primos están? Isaí, no te metas a la alberca. Pero papá, ¿por qué? Porque es de noche y es peligroso. ¿Y qué hice yo? Me metí a la alberca. Cuando yo me tiro a la alberca, no me doy cuenta y me encuentro con un clavo y yo tengo una cicatriz en mi pierna. ¿Por qué? Porque yo hice mi voluntad. Acuérdate que a través de la vida de los padres también Dios nos habla algo. Y sabes, lo más importante en tu vida no va a ser lo que tú creas mejor, sino lo que para Dios es mejor. Y la voluntad de Dios es que tú puedas caminar como Él desea. Tu voluntad, ¿verdad? Nuestra voluntad trae cicatrices y dolores de cabezas. Nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios trae bendición y cuidado. Y yo creo que tú ahí en casa que me estás viendo, hermano, hermana, persona invitada, yo creo que tú quieres bendición y cuidado a tu vida. Recuerda, su voluntad me trae bendición y cuidado, pero mi voluntad me trae cicatrices y dolores de cabeza.
Y vamos a hablar un poquito y vamos a ver un poco de la definición que es la voluntad. La voluntad es la facultad de decidir lo que desea y lo que no. La voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura. Yo creo que todos los que estamos acá estamos esperando una recompensa futura. Todos queremos ver bendición, pero por eso Dios nos permite decidir. Hablábamos en la cápsula de liderazgo acerca de la importancia de la decisión. La decisión cambia generaciones, la decisión marca diferencia. Pero recuerda que si tus decisiones están basadas en la voluntad de Dios, va a haber bendición en tu vida. Y aunque en ese momento, ¿verdad?, haya desierto, más adelante va a haber fruto, porque tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. A veces uno quiere hacer lo que considera bien, porque así el hombre es. Uno cree hacer las cosas correctas, pero cuando escuchamos la voz de Dios a través de nuestros padres, a través de nuestras autoridades, la recompensa viene de parte de Él. Pero como yo decía, toda decisión o toda voluntad busca algo y busca una recompensa. ¿Tú quieres ser recompensado? Yo te digo, si tú quieres ser recompensado, amigo, amiga, hermano, líder, pastor o de donde nos estés viendo, tienes que empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. A veces no sé si te has preguntado, ¿por qué me va mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está yendo tan mal? Pero te quiero hacer una pregunta. ¿En este momento estás caminando como Dios desea que camines? ¿En este momento estás caminando como Dios te había hablado hace unos meses que camines? ¿Estás caminando como realmente la palabra de Dios te dice que camines? Y si tú no estás caminando como Dios te había dicho, como su palabra te ha dicho, ¿sabes qué? Prepárate para un buen golpe. Pero el día de hoy Dios nos da esta palabra para ti y para mí, para que realmente podamos evitarnos esas cicatrices y esos dolores de cabeza. Porque yo sé que en MC Leeds Venezuela y en MC Leeds a nivel internacional, Dios nos quiere dar bendición y amor. Cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿verdad?, obedecemos. La voluntad es un acto de amor. Y el amor, cuando nosotros amamos a alguien, se lo demostramos no con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Y nosotros obedecemos a Dios, hacemos la voluntad de Dios porque lo amamos. Dice 1 Juan 2:5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Si tú realmente vives conforme a lo que Dios ha establecido, tú le estás diciendo al Señor, te amo. Si tú vives una vida en santidad, le estás diciendo al Señor, te amo. Cuando tú estás sirviendo como Dios te ha pedido que sirvas, le estás diciendo te amo. Recuerda, las palabras se las lleva el viento, pero las acciones realmente es lo que causa y marca la diferencia en el amor. Yo creo que los que están viéndome, algunos son casados, y creo que tal vez la mejor manera de demostrar el amor tal vez es lavando los trastes. Tal vez es llevándole una rosa a tu esposa, a tu esposo también, ¿verdad? Pero las acciones hablan del amor. Dice la palabra en Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí y a mi Padre, lo amarán a ellos. Yo los amaré y me daré a conocer cada uno de ellos. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres realmente conocer a Dios? Ok, yo te digo, si tú quieres conocer a Dios, tienes que empezar a hacer su voluntad. ¿Y cómo puedes saber hacer la voluntad de Dios? Lee la palabra. Ahí el Señor te va a dar dirección. Ora, ayuna. Dile al Padre cómo tengo que caminar. Dice la palabra en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Allí estarán también los deseos de tu corazón, en otra versión. ¿Dónde está tu corazón en este momento? Si tu corazón está en algo, en alguien, vas a querer hacer tu voluntad. Pero si tu corazón
está alineado al corazón de Dios, vas a hacer su voluntad. Recuerda, su voluntad trae bendición, pero la voluntad propia, mi voluntad, trae dolores de cabeza y cicatrices. Obedecemos a Dios por amor, no por miedo. Una de las cosas que también realmente refleja es las convicciones. Acuérdate, tus hábitos hablan de tus convicciones. Y si tu convicción, ¿verdad?, es hacer lo que Dios desea, tus hábitos van a hablar de eso. Daniel amaba a Dios y tenía convicciones tan claras, y lo vemos en Daniel 6:10. Dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. La convicción de Daniel era orar. La convicción de Daniel era buscar a Dios de una manera diferente, a pesar de lo que el mundo te pudiera decir. Y como Dios te habla y Dios te quiere decir algo especial, ¿verdad? Dios quiere que hagas su voluntad. Cuando tú haces la voluntad de Dios, también habla de tus convicciones. Cuando tú caminas conforme a lo que Dios quiere, habla de tus convicciones a lo que Dios desea. Recuerda, si tú estás caminando como Dios quiere, todo te va a salir bien. Ojo, Dios no quita problemas. Dios, hermano que me estás viendo de otro lado, Dios, cuando llegas a los caminos de Dios, ya se me acabaron los problemas. Claro que no. Pero sí te puedo decir que cuando tú haces la voluntad de Dios y puedan haber situaciones, Él mismo te va a dar las estrategias para salir de eso. Dios no quita los problemas, pero sí te da las estrategias para salir de ellos. Y sabes, la mejor estrategia que Dios te va a dar va a ser hacer su voluntad. Recuerda que Dios tiene el control de todo, pero cuando tú y yo le dejamos el control a Él, no quieras hacer tu voluntad porque no va a salir bien. Déjaselo al Señor para que Dios haga y obre de manera perfecta. A mí me gustaría que podamos hacer una oración, y me gustaría que me acompañes y que le digamos al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestra voluntad a un lado y respetar los tiempos en todas las cosas que tú deseas, en caminar conforme a lo que tú deseas. Perdóname si he hecho mi voluntad, perdóname si he pensado que yo puedo hacer las cosas mejor a como tú me has dicho, y ahora ayúdame a hacer conforme a tu palabra, conforme a tus tiempos, pero sobre todo a lo que tú me hablas y cómo debo de caminar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Excelente palabra. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Amén, ¿verdad? Pues sí, sabemos que debemos andar siempre bajo la voluntad del Señor. Debemos siempre permanecer y nunca dejarnos guiar por nuestra fuerza, como hablamos al principio. No es del que corre ni del que puede, sino del que Dios tenga misericordia. Y pues procurando siempre la voluntad de Dios. Dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Este domingo continuaremos con nuestro servicio online. Yo los invito, le hago una pequeña invitación a que usted pueda seguirnos ahí en la página de YouTube MCI Leeds Venezuela, y en nuestro Facebook MCI Leeds Venezuela. Bienvenidos, siéntanse como en casa. Dios les bendiga.